Instituto Mexicano del Transporte. Hola a todos, soy Lourdes Méndez y junto con mi compañero Rodolfo Ramírez de la Coordinación de Ingeniería Portuaria y Costera vamos a presentarles este seminario titulado Metodología para determinar zonas de riesgo por tsunamis. ¿Ok? Bueno, en esta metodología principalmente vamos a ver ahorita lo que son conceptos básicos, ¿sí? Bueno, en primer lugar, pues ¿qué es un tsunami, no? Tenemos entendido que aquí un tsunami, pues bueno, es la secuencia de olas. Esta secuencia de olas se puede producir por terremotos en el fondo marino, por deslizamientos, erupciones por volcanes sumergidos y pues bueno, con una menor frecuencia también se pueden encontrar pues por lo del impacto de meteoritos. Esta secuencia de olas, bueno, puede tener una velocidad de hasta aproximadamente 700 kilómetros por hora. Lo que pasa con estas secuencias de olas es que al aproximarse a la costa, bueno, se desaceleran y se contrae, ¿sí? Todo eso causa que, bueno, la fuerza que traía, pues se queda ahí y la altura es mucho más grande de esta ola. Y a la hora, nosotros, pues bueno, podemos entender que esto es un mecanismo de generación, como se propaga hacia las zonas costeras y la consecuencia del impacto que puedan tener esta secuencia, este tsunami, hacia estas zonas costeras, ¿verdad? Aquí, bueno, vamos a hablar sobre lo que es la clasificación. La clasificación principalmente hablando de distancia, hablando de dónde se encuentra, dónde se va a generar este tsunami. La podemos clasificar aquí en tres, ¿sí? Podemos ver la primera que son de forma local, forma regional y también lejanos. Aquí podemos visualizar de nuestro lado izquierdo, ¿verdad?, que están los locales. Estos tsunamis locales, bueno, se dice que si el lugar de arribo en la costa está muy cercano o dentro de la zona de generación, el tsunami o a menos de 1 hora de tiempo de viaje desde su origen. Los regionales, el número 2, los regionales podemos decir que si el lugar de arribo en la costa está a no más de 1000 kilómetros de distancia de la zona de generación o a pocas horas de tiempo de viaje. Y por último, tenemos lo que son los lejanos. Bueno, como su nombre lo dice, ¿no? Estos lejanos pues van a estar a más de los 1000 kilómetros de distancia y a más horas de viaje. Aproximadamente se puede estimar pues mediodía o más de este tiempo, ¿sí? En esta metodología vamos a hablar principalmente sobre lo que son el número 1, que son los locales. Ahora, bueno, la sismicidad en México, ¿verdad? Es importante también mencionar este tema en la metodología, ¿por qué? Bueno, estas características geológicas que nosotros podemos definir, aquí vemos en la imagen de nuestro lado derecho, lo que es la parte del anillo de fuego, también llamado cinturón circunpacífico. En esta parte, estas zonas son altamente sísmicas y podemos ubicar aquí que México se encuentra dentro de este anillo de fuego. En este anillo de fuego también podemos encontrar, claro, fosas, ¿sí? Aquí podemos encontrar lo que es la mayor actividad sísmica del planeta, ¿sí? En un 90%, y donde se origina el 80% de los terremotos con mayor magnitud. También de nuestro lado izquierdo podemos observar lo que son nuestras placas tectónicas que se encuentran aquí en México, ¿sí? Estas 5 placas, bueno, que son la de Norteamérica, la de Cocos, la del Pacífico, la de Ribera y la del Caribe, ¿ok? Aquí podemos observar en nuestra imagen que, bueno, la placa de Norteamérica nos está diciendo que se desplaza hacia el suroeste, la de Cocos hacia el noroeste, la del Pacífico hacia el noroeste y la de Ribera hacia el noroeste. Lo que sucede aquí es que la placa de Norteamérica roza con lo que es la placa del Caribe, choca con lo que es la placa de Cocos y con lo que es la placa de Ribera y se separa con lo que es la placa del Pacífico, ¿sí? Entonces, ya nosotros aquí estamos observando que está chocando con la placa de Ribera y con la placa de Cocos, ¿sí? De acuerdo a estos movimientos. Es importante tenerlo presente ahorita para continuar con la presentación y podamos entender mejor esto. Ok, ahora sí, creo que ya.
Ok, las zonas sísmicas. Yo creo que en algún punto, bueno, nosotros tal vez en ingeniería civil, en arquitectura, oceanógrafos, diferentes carreras, tal vez hemos visto lo que es este mapa, ¿no? Este mapa que nos marca lo que es la sismicidad, que podemos observar nosotros que el color verde nos indica una baja sismicidad, ¿sí? El color amarillo, una media, y el color anaranjado, una alta intensidad, y el rojo, una muy alta intensidad. Bueno, aquí poniéndolo por letras, A el verde, B el amarillo, C el anaranjado y D el rojo, podemos decir aquí que, bueno, en la parte verde encontramos muy baja sismicidad porque es un porcentaje muy poco en lo cual podemos encontrar terremotos como significativos o sismos significativos en esta zona. En la media intensidad y alta intensidad solamente podemos encontrar menos del 70% de un movimiento, ¿sí? Y una muy alta intensidad podemos encontrar un 70% de esto. Ok, ahora, podemos volver a ver que en esta zona de nuestra alta intensidad, pues bueno, está en rojo, ¿no? Y es prácticamente más o menos la misma zona donde vimos que se impactan las placas. En esto vamos a recordar que nuestras costas del Pacífico tienen aproximadamente 9.744 kilómetros, ¿sí? Del cuales esta zona, bueno, cuenta con una alta intensidad. Aquí, en esta zona, también podemos encontrar en esta imagen lo que es la brecha, ¿sí? La brecha sísmica de Guerrero. Esta brecha sísmica, bueno, está dividida en dos, pero la primera y la más antigua mide 150 kilómetros, que va desde el Papanoa hasta Acapulco, ¿sí? En esta brecha sísmica, durante aproximadamente 110 años, no ha habido algún rompimiento o movimientos tectónicos considerables, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Bueno, de unos 7.5 de magnitud algún sismo hacia arriba, ¿sí? Esto aquí como dato, podemos decir que el 3 de junio de 1932, en la costa de Jalisco, existió un sismo, ¿sí? Un sismo de una magnitud de 8.2. Esto ocasionó un tsunami, y este tsunami, bueno, se pudo ver o puede ser observado en Manzanillo, en Cuyutlán, en Barra de Navidad y San Blas en Nayarit. Este sismo es uno de los altamente registrados dentro de México. Y entonces, bueno, decimos que en esta brecha, pues se han encontrado, en 110 años no se han visto pues rompimientos muy grandes, ¿no? ¿Por qué? Porque entre 1899 y 1911, en esta brecha, sí surgieron esos sismos, ¿no? Y la magnitud que hubo fueron de 7.5 y 7.8. ¿Y por qué digo que, pues bueno, no ha habido rompimientos en esos 110 años? ¿Cuántos años son los que más o menos estiman para que pueda decir que es una brecha ya, no es una brecha? Eso se va calculando como en unos 30 y 50 años en los cuales no hayan existido actividades sísmicas, ¿sí? Actividades sísmicas, de nuevo, recuerdo, pues que sean significativas, ¿sí? De 7.5 en adelante de la magnitud. Ahora, los tsunamis en México. Los tsunamis en México principalmente se han estado ocasionando por los sismos, ¿sí? Estos sismos que suceden en el contorno costero, en la zona de la fosa mesoamericana, donde esta fosa mesoamericana, bueno, tiene aproximadamente unos 2.700 kilómetros de longitud, y en algunas zonas puede llegar a tener una profundidad de hasta 6.000 metros, ¿ok? Estas fosas, pues bueno, se encuentran a menos de 80 kilómetros de la costa occidental de estos estados, que estos estados, pues bueno, son Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. En estas costas, aquí de nuevo podemos identificar esta zona de aquí, la vamos a tener pues bien presente, ¿verdad?, en toda esta presentación, que se han encontrado más de 60 tsunamis en esa costa occidental y los últimos 284 años. Esos tsunamis. ¿Por qué nada más 60 tsunamis, no? Bueno, recordemos, no todos los sismos generan tsunamis, ¿sí? Y aquí, retomando una de las láminas principales, los tsunamis
de origen lejano han tenido olas de hasta 2.5 metros de altura, ¿sí? Decimos, bueno, es una altura considerable. Después, pero los locales han tenido unas olas de hasta 5 metros, ¿sí? Que tal vez hasta en promedio se pueden decir que han tenido hasta 10 metros. Y sí se ve la gran diferencia en lo que es un tsunami lejano y un tsunami local, ¿no? O sea, el local causa más daño, ha causado más daño, y es por eso que es lo que nos vamos a enfocar en esta metodología. O sea, son olas de hasta 5 o pueden llegar hasta 10 metros, ¿sí? El estado actual, claro, del conocimiento científico sobre los tsunamis, pues podemos decir que es insuficiente, ¿sí? Pero esto, ¿por qué? Ok, sí es insuficiente, pero nos permite poder contribuir a lo que es la parte de la mitigación, a lo que es la parte de los efectos en las zonas costeras, y pues poder prevenir todo eso, ¿verdad? Poder prevenir, poder salvar vidas. Sí dijimos que se han encontrado 60 tsunamis aquí en México, pero estos, bueno, podemos decir que en nuestra actualidad, recientemente, no han sido tsunamis tan destructivos, ¿sí? Tsunamis tan destructivos como los que podemos observar en esta imagen, que fue de Chile en 1960, Chile en el 2010, Alaska en 1964, Japón en el 2011, Sumatra Daman en el 2004 e Indonesia en el 2018. Bueno, aquí en estos sismos se provocó un sismo que es tsunamigénico, ¿sí? O sea, ¿qué quiere decir? Que este sismo produjo un tsunami. De nuevo retomamos, aquí desgraciadamente aún no se puede establecer qué altura de ola, no sé, va a tener un tsunami, a qué distancia va a estar, a cuánto tiempo. Tampoco podemos determinar si un sismo va a ser tsunamigénico, pero por eso se crean estas metodologías para poder realizar este tipo de sismos tsunamigénicos, para poder tener una idea, un panorama alto de qué es lo que puede causar en las zonas costeras, ¿sí? Aproximadamente se tienen registros de que en 1787, en San Sixto, Oaxaca, se produjo un sismo de 8.4 de magnitud, lo cual provocó un tsunami pues devastador, ¿sí? Pero pues hablemos de 1787, lo cual no en la actualidad ha ocurrido aquí en México como estos desastres que podemos observar. Ahora, partiendo aquí en la etapa del cálculo de los tsunamis sintéticos, bueno, esta etapa de la generación de los tsunamis, claro, incluye la formación inicial de la perturbación de la superficie del océano debido a los terremotos que provocan deformación del fondo marino. No podemos iniciar con unos cálculos numéricos de los tsunamis si no mencionamos lo que son pues los sismos, ¿sí? O sea, van a ir vinculados estos dos. Vamos a poder checar primero lo que va a realizar el sismo para ver el tsunami, ¿sí? En esta etapa de los cálculos, bueno, la generación se va a basar en un modelo de plano de la falla del terreno. Este modelo del plano va a ser el modelo elástico de plano de falla, ¿sí? Que tenemos aquí, el cual nos dice, este va a utilizar una fórmula para el cálculo de la deformación del fondo marino, ¿sí? Condiciones iniciales requeridas para el cálculo, la propagación de los tsunamis y para el cálculo de las inundaciones en la playa. Dentro de esto se utilizó el algoritmo, el cual es de Núñez-Cortús, en el cual aquí podemos observar lo que son los tsunamis, o sea, hablando de tsunamis sismotectónicos, ¿sí? En la cual, o sea, claro, aquí la fuente principal pues va a ser la fuente sísmica del tsunami, ¿ok? Para calcular esto, bueno, se va a ver lo que es el método inverso para la determinación de áreas de ruptura, dislocaciones cosísmicas y la determinación de lo que son los desplazamientos verticales de la costa, ¿sí? Ok, desplazamientos, ¿va? Ok. Y como resultado, aquí como resultados demuestran la relación entre lo que es la altura del tsunami y la estimación de los parámetros de las fuentes sísmicas, ¿sí? O sea, la altura con la estimación de los parámetros. Esto
ya se puede determinar, con todos estos mencionados, o sea, podemos observar lo que son también ahí, ya lo que son las funciones de Green. Aquí, ok, los eventos tsunamigénicos, recordemos, o sea, los sismos que producen los tsunamis, ¿va? En la condición inicial, el tsunami consiste en prescribir una deformación vertical instantánea de la superficie del mar que se supone igual a la deformación vertical cosísmica del lecho marino. Y dices, ok, ¿qué es eso? ¿No? Ok, va. O sea, hablando que la deformación que se va a formar, o sea, en la Tierra, esta deformación va a ser igual a la deformación que se forma, pues, en el lecho marino, ¿sí? Perdón por rayar tanto así, pero bueno, hablando así, va a ser la misma deformación. Para esto, bueno, se determinaron los valores que adquieren las dimensiones de lo que es el plano de falla. El plano de falla, hablando de la parte de la longitud de falla y pues el ancho de falla, ¿sí? Y la dislocación cosísmica, que hablemos aquí. Ahorita, o sea, no nos vamos a entrar en formulaciones, en esto, por si ven esta fórmula que tenemos aquí. Pero, ¿qué queremos decir? Bueno, que por medio de estos datos que tenemos aquí, vamos a encontrar lo que es nuestra magnitud del sismo, ¿sí? Que son nuestras condiciones iniciales. Aquí podemos observar en esta tabla que vamos desde los 90 kilómetros hasta que son los 300, de 30 en 30. La longitud de falla es la que va variando, el ancho de falla es el que se va quedando constante, ¿sí? Pero aquí la magnitud del sismo, o sea, los resultados que obtuvimos, van del 7.9 al 8.4. Recordemos que lo que mencioné anteriormente del sismo que ocurrió en 1787 fue un sismo con una magnitud de 8.4. Y vamos a decir, bueno, si ya tenemos identificados, pues ya que un sismo ocurrió de 8.4, ¿por qué nada más nos quedamos con esto? Porque no simplemente nos vamos a quedar con esto. Esto es solo el inicio, ¿sí? Solamente es de donde vamos a partir. ¿Para qué? Para poder tener más dislocaciones cosísmicas, ¿sí? Esas dislocaciones que teníamos anteriormente solamente eran 8, ¿sí? Ahora, en estas gráficas que vemos aquí, nos fuimos en segmentos de 30 por 30. Estos segmentos de 30 por 30, pues bueno, de las longitudes de 90, de 120, 150, 180, 210, 240, 270, hasta 300, que marcamos las longitudes, ¿sí? Y ahora, ya no tenemos simplemente una magnitud de 7.9 a 8.4, ¿sí? Ahora, son magnitudes de 7.5 hasta 8.9. Dentro de estas, o sea, estamos vinculando lo que son las dislocaciones, lo que son las dislocaciones, lo que son las magnitudes del sismo y lo que son las longitudes de la falla, ¿sí? Y aquí tenemos, ahora sí que más variedad en cada uno de nuestros sismos, ¿sí? Entonces, nos generamos en total unos 96 sismos, ¿sí? Para poder generar todo esto. Ahora, ok, de esos 96 sismos, nosotros los vamos a ubicar el epicentro en 9 puntos, ¿sí? Estos 9 puntos son la localización, pues, de los planos de la falla. Si podemos observar de nuevo, esta localización de los puntos estratégicamente se tomó en lo que es la brecha sísmica de Guerrero, ¿sí? Que de nuevo tenemos aquí. Ok. En estos puntos, bueno, no solamente nos quedamos con los 96 sismos, sino que se generaron ya con estos 9, lo que son 288 sismos sintéticos, ¿sí? De estos 288 sismos sintéticos, pues bueno, se generaron lo que son la superficie libre inicial del tsunami por medio de lo que es COMCOT, ¿sí? A esto, la deformación vertical cosísmica del lecho marino, pues bueno, corresponde al plano de la falla que obtiene con el modelo de dislocación cosísmica, ¿sí? Esto se establecen la magnitud y la dirección de la dislocación sobre un plano de la falla rectangular.
el rumbo, el echado y la profundidad de extremo superior de la falla. Y digo, ok, el rumbo, el echado, la profundidad y el extremo superior de la falla. Bueno, con esto lo que quiero decir, bueno, también son los parámetros que definen el movimiento de una falla, ¿sí? Este esquemita que tengo aquí, ese es el esquema que vamos a estar observando ahorita con lo que son el movimiento de la falla, ¿sí? Donde U, vamos a recordar esto que es la dislocación. De nuevo, o sea, vemos que es la dislocación, estos metros, ¿no? Que tenemos inicialmente, y en esta parte de la dislocación de uno de nuestros sismos generados. Donde L, pues, va a ser nuestra longitud, tenemos estas 8 longitudes, y nuestro ancho, que quedamos que iban a ser los 90 kilómetros, ¿sí? Y, bueno, a continuación, voy a dejar la palabra a mi compañero Rodolfo. Muchas gracias. Continuando con esta diapositiva, mencionábamos un ancho de 90 kilómetros. ¿A qué nos referimos estos 90 kilómetros? Que va a ser la distancia que vamos a tener desde la fosa mesoamericana hacia la línea de costa. Esto nos va a permitir tener un poco más detallado estos planos de falla. La razón es porque a través de toda esta longitud que hemos estado usando de 90 hasta 300 kilómetros, el sismo de forma natural no va a ser constante esa falla a lo largo de ese plano, sino que va a tener variación. ¿Qué nos permite esto? Definir ciertos puntos basados en la profundidad del lecho marino. La intención de esto es generar una superficie que, como lo mencionó Lourdes, esa superficie de deformación que vamos a tener en el fondo marino nos va a generar esta misma superficie de deformación en la superficie del agua. Bien, ¿qué tenemos con esto? Que se generaron entonces los 288 planos de la deformación de la superficie del agua. En esta imagen podemos ver que en esta zona es donde se identificó esa deformación. Pero aquí un punto muy importante. De acuerdo a las condiciones geológicas, vamos a tener diferentes tipos de fallas, pero no todas las fallas van a generar un tsunami. En el caso de México, las fallas más importantes en la zona de la fosa mesoamericana es por subducción, es decir, va a haber un desplazamiento de las placas. Como lo mencionó, al estar chocando, va a tener este tipo de desplazamiento. A esta falla se le llama inversa. Ya dependiendo de más características y más condiciones, pudiera ser inversa lateral, hacia la derecha, hacia la izquierda, etcétera. Tenemos en total alrededor de 9 tipos de fallas. Pero la típica en la fosa mesoamericana va a ser una falla inversa. Con base a esta información, por medio de estar modificando los parámetros de falla, se buscó caracterizar un sismo que nos provocara el tsunami de mayor magnitud. Es decir, fuimos variando el rumbo de la falla, el echado, el deslizamiento y la profundidad focal. Con todo esto, llegamos entonces a establecer esos 288 sismos donde la magnitud iba a estar variando desde 7.5 hasta 8.9. Aquí en este ejemplo mostramos cuál sería la superficie inicial del nivel del mar para un sismo con magnitud de 8.4, considerando un plano de falla de 120 por 90 kilómetros. Esto significa que para este sismo, con esta longitud del plano de falla, este movimiento
del fondo marino sería el equivalente a 7.8 metros. Podemos ver que entonces la condición inicial de esta superficie del mar alcanzó elevaciones hasta de 3 metros. Bien, ya una vez definidos estas 288 diferentes mapas de esa condición inicial, se procedió a hacer la propagación del tsunami. Esto fue mediante el modelo numérico del MAI 21, que es un software del DHI, donde se definió un área lo suficientemente grande para poder hacer la propagación y que no hubiera influencia de las fronteras hacia la zona de interés. Bien, una vez definida esta malla numérica, se procedió a la integración de las profundidades y elevaciones. Las elevaciones nos va a permitir determinar esos mapas de riesgo para determinadas localidades, saber hasta dónde alcanzaría el nivel de la onda que puede penetrar sobre la zona costera. Bien, esta información topobatimétrica se obtuvo del INEGI y de modelos de elevación digital del INEGI, así como información topográfica del modelo digital de elevación global, que es el topo, que fue desarrollado por la NOAA de los Estados Unidos. Bien, aquí muestro un ejemplo de cómo el modelo nos va arrojando resultados de la propagación. Aquí fue la zona de generación y a los 4 minutos vamos a tener esa onda que se está propagando tanto a la costa como hacia mar abierto. A los 10 minutos, bueno, los colores rojos en estas gráficas van a indicar ese ascenso. A los 10 minutos, en esta zona identificada en color azul, vamos a tener un retroceso en el nivel del mar. Es decir, hacia esta zona se va propagando la ola, propagando la ola, y hacia la zona costera va a haber un retroceso. Esto es importante mencionarlo porque una forma de identificar la presencia de un tsunami después de un sismo es esto. La característica es un retroceso en el nivel del mar. Tenemos el ejemplo para 20 minutos y para media hora. ¿Qué nos está indicando en esta gráfica? Que a la media hora después de este primer impacto de la ola, tendríamos una segunda ola. Pudiera ser con menor altura o pudiera ser con mayor altura. Esto va a depender mucho de la configuración batimétrica. Bien, todo esto, ¿qué nos va a permitir? Nos va a permitir hacer la elaboración de mapas de riesgo. Vamos a tener básicamente dos tipos de mapas de riesgo. Uno que va a ser por inundación y uno va a ser por corrientes. Aquí tomamos el ejemplo para la bahía de Acapulco. Nuestro ejemplo sigue siendo el mismo sismo de magnitud 8.4 con estas dimensiones del plano de falla y con una dislocación cosísmica de 7.8 metros. ¿Qué nos indica esto? Que a la propagación tenemos una línea roja que nos indica la línea actual de la playa. Entonces, podemos determinar todas estas zonas de riesgo ante el caso de este sismo. Recordemos entonces que tenemos ya una base de información de 288 sismos hipotéticos que nos pueden generar inundaciones hipotéticas. Con este mapa nosotros pudiéramos ubicar ciertos perfiles, ciertas zonas,
y saber hasta dónde va a existir ese riesgo de la zona de inundación. De igual forma vamos a obtener los mapas de corrientes. Aquí, ¿cuál es la importancia de estos mapas de corrientes? Saber en qué zonas no es seguro para las embarcaciones o para las actividades portuarias, incluso turísticas. Tenemos corrientes que van a generar, más bien, que van hacia afuera. ¿Por qué? Porque aquí es el momento en que tenemos un retroceso en el nivel del mar y vamos a tener corrientes que van a estar ingresando, que es cuando está arribando la ola del tsunami. Esto nos va a permitir identificar zonas. Sin embargo, los colores no identificamos las zonas, pero los colores no nos va a dar mucha referencia, porque esto es en un momento dado. Tendríamos entonces que generar muchos mapas para poder identificar al tiempo cómo es que estas corrientes van a estar penetrando. En este momento de este mapa, las corrientes más fuertes se van a presentar en esta zona. Sin embargo, seguramente minutos más tarde van a ser aquí. Minutos más tarde van a ser acá. Podemos ver aquí en el caso de Puerto Marqués cómo es que las corrientes más fuertes se presentaron cuando el nivel del mar iba en salida, que cuando estaba ingresando para este momento dado. Bien, como les mencionaba, podemos obtener ya sea perfiles, podemos obtener puntos donde podemos identificar en todo este fenómeno. Se me olvidaba mencionar que para cada simulación se realizó una propagación de hasta 10 horas. Es decir, generamos el impulso, ese inicial, esa variación generada por el sismo, y se propagó la onda por un periodo de hasta 10 horas. ¿Qué nos permite con esto? Entonces, identificar líneas o identificar niveles de la altura de ola que podríamos tener en diferentes sitios de nuestra zona de estudio con diferentes rangos de la magnitud del sismo. Para este caso en específico podemos ver que en un punto de la playa en pie de la cuesta el modelo nos arrojó que pudiéramos tener alturas de ola hasta de entre 25 y 30 metros para un sismo de magnitud 8.9. Pero esto mismo pudiéramos tener una elevación mínima casi de 10 metros para este mismo sismo. Sí, nuestro rango de posibles alturas en esa zona la tendríamos entre los 10 y los 27, 28 metros. De la misma forma, como podemos determinar la altura de ola, podemos determinar el tiempo de derribo. Es decir, que para un sismo de igual magnitud de 8.9, en la bahía de Acapulco tendríamos un tiempo máximo de 15 minutos. Una vez ocurrido el sismo, tendríamos hasta 15 minutos para poder tomar todas las medidas pertinentes y todos los protocolos de seguridad. Para un sismo de 7.5, estos tiempos pudieran incrementarse hasta de una hora, dependiendo el sitio que se esté analizando y dependiendo la magnitud del sismo. Con esta información, tanto del tiempo de derribo como de la altura que se genera con este sismo, con este tsunami, podemos determinar con base a modelos de elevación digital cuál sería nuestra zona de inundación. Aquí podemos ver que en cierto momento se corta porque el caso de Playa de Diamante no lo vemos, que debería estar
por acá en esta zona, para el caso de sismos entre 8.4 hacia arriba, esa zona prácticamente sería más bien sería inundable. Es decir, el mar llegaría hacia la laguna y prácticamente esa playa quedaría bajo el agua. No así zonas donde tenemos hasta 500 metros, casi 1000 metros de zona de inundación. ¿Esto para qué nos va a servir? Finalmente para generar esos protocolos de seguridad que permita definir las rutas de evacuación ante un evento. De igual forma, así como tuvimos la distancia de inundación, como tuvimos altura de tsunami, tiempos de arribo, podemos hacer lo mismo para las velocidades de las corrientes. Pero muchas veces estas velocidades no nos indican mucho de qué hacer o hacia dónde movernos. La altura de ola sí, te mueves a tal zona y es probable que sea más seguro que en tal región, no así las velocidades de las corrientes. Por lo cual, Borrero y Linet crearon una tabla con índices y rangos, dependiendo del tipo de daños que pudieran causar estas velocidades en zonas portuarias y costeras, donde el índice de daño varía entre 0 y 5, siendo 5 el más crítico, porque aquí se alcanzarían velocidades hasta de 4.63 metros por segundo. ¿Qué nos indica un daño 5? Que los daños van a ser totalmente, la zona portuaria se va a ver totalmente afectada, los daños son extremos, va a haber daño completo tanto en muelles como en embarcaciones. Y un índice de daño 0, cuando las velocidades van a ser menores a 1.5 metros por segundo, que es aproximadamente a 3 nudos, pudiera haber que no haya daños o que pequeñas boyas de señalización se desplacen. De esta forma podemos ir identificando las regiones dentro de nuestro mapa de riesgos, cuál sería la zona que pudiera impactarse. De acuerdo con la información generada de esos 288, identificamos que sismos entre 7.5 y 8 de magnitud pudiéramos tener los daños en la zona de la bahía de Acapulco contemplados entre 0 y 1. Para magnitudes de sismos de 8.4, entonces sí, ese índice de daños pudiera subirse hasta 3, donde sí tendríamos daños tanto en muelles como en embarcaciones medianas, pero para un sismo que fue de 8.9, entonces sí tendríamos daños extremos en la zona. Bien, ¿de qué forma entonces pudimos identificar estas zonas en base a ese índice de daño? Pues bien, para cada punto del dominio de cálculo obtuvimos cuál fue la máxima velocidad que se generó asociada a la profundidad del fondo marino. Con esta información para cada nodo de cálculo vimos que la zona de las velocidades extremas para este caso de este sismo de 8.4, hasta donde la profundidad alcanzaba de 25 metros, tendríamos un daño con de velocidades extremas, es decir, con un índice de daño 5. Entre menores de 15 nudos, teníamos una zona con velocidades altas. Velocidades moderadas, de acuerdo a la tabla, sería entre 3 y 6 nudos. Y estas velocidades las encontramos entre los 60 y los 150 metros de profundidad. Más de 150 metros de profundidad, entonces las velocidades fueron bajas. Eso nos permitió generar este mapa de riesgo por corrientes, donde vemos que prácticamente toda la franja costera
para un caso de un sismo de 8.4, las velocidades serían extremas. Es decir, aquí tendríamos daños totales por corrientes. Y la zona donde los daños serían mínimos sería en la zona más profunda, que en este caso sería la zona en color amarillo. Finalmente, para terminar, estos dos puntos los tomamos como conclusiones, donde, como ya se mencionó, actualmente los conocimientos científicos en sismología aún no nos van a permitir definir en qué momento se va a presentar un sismo, de qué magnitud va a ser ese sismo, en la zona, y si este sismo en su momento va a generar este tsunami. Sin embargo, es importante mencionar todo el avance tecnológico en investigaciones, en desarrollo de metodologías que nos van a permitir esto, finalmente determinar zonas, y esto va a permitir contribuir a lo que es la mitigación de los efectos que pudiera tener en las zonas costeras. Todo esto como prevención o mitigación de los desastres que pudiera generar y consecuentemente en autoprotección. ¿De qué forma vamos a complementar esto? Con las mediciones del nivel del mar. Es importante tener mediciones porque esto nos va a permitir en casos de sismos, de baja, más bien tsunamis, no tan intensos, ir estableciendo y validando esta información con objeto de evaluar y generar estas alertas tempranas de tsunamis. Bien, información poco más detallada la pudieran encontrar en la publicación técnica número 695 de este Instituto Mexicano del Transporte. De nuestra parte sería todo, les agradecemos su atención. Instituto Mexicano del Transporte.